Dios les bendiga en este día. Una vez más estamos viendo este, estas enseñanzas y estos temas impartidos en el privilegio del discipulado en el departamento donde servimos. Eh, el propósito de subir estos videos es que el rema y la palabra enseñada no caiga a tierra. Cuestiones de herramientas, pues la herramienta que se usa para impartir esta enseñanza no tiene opción a grabar. Por lo tanto, eh, subimos, subimos la enseñanza nuevamente en un video grabación. Al final, pues el propósito es edificar y que lo que se enseñó no quede, no quede tirado, sino que quede de alguna manera guardado en en estas nubes de espacio, ¿verdad? Amén. Vamos a en esta oportunidad, pues este privilegio se impartió el día 3 de octubre del año 2024 y el tema que se tocó fue el tema de la oración. Eh, Específicamente vimos y lo que se enseñó fue qué es la oración. El tema que se tocó es qué es la oración. Y pues la oración pues son muchas cosas. Eh, la oración, según vimos, es un mandamiento y una promesa del Padre. El mandamiento es clamar, pero la promesa, es decir, es un mandamiento con promesa. Por ejemplo, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento que tiene una promesa. Entonces, este es de alguna manera es un mandamiento, ordenanza, estatuto, eh, precepto, etcétera, exhortación de Dios, que está escrita en el libro de Jeremías y es un versículo muy famoso. Y este versículo dice, clama a mí y yo te responderé. La exhortación es clamar y la promesa es que Dios va a responder. Entonces la oración en el Padre es una promesa, entre otras cosas, por supuesto, además de la comunión. Dice la oración en el Hijo, además de los mandamientos, también el Hijo enseña a orar. El Hijo enseña a orar lo que es el Padre Nuestro, que es una oración muy famosa, eh, que la usan la religión universal, la Iglesia Universal creo que es donde ellos le llaman Padre Nuestro. Y pues algunos sacerdotes dejan esto como penitencia. Por ejemplo, si alguien quiere ser perdonado por pecados, le dejan que ellos le llaman rezar, rece 10 Padres Nuestros, en una manera de penitencia, cosa que a la luz de la palabra, pues no es la forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Porque la oración no debería ser ninguna penitencia, ¿verdad? Es decir, como un castigo, ¿verdad? Nada que ver. La oración debe ser un deleite, porque estamos hablando con nuestro Padre y nuestro Creador. Amén. Usted conoce esta oración. La misma es, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cristo santifica tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Es decir, debemos perdonar. Y no nos dejes caer en tentación. Amén. Más adelante veremos qué más enseña el Hijo acerca de la oración. Y el Espíritu Santo a través de sus apóstoles.
nos deja 20 versículos o 20 mandamientos. Probablemente hay más. Estoy convencido que hay más. Eh, por ejemplo, el apóstol Judas deja un versículo, el apóstol Juan deja otro, el apóstol Pedro deja otro, el apóstol Santiago deja dos, sumando un total de cinco, y el apóstol Pablo deja 15 versículos. Probablemente hay más, pero yo, escudriñando la palabra, encontré 20 versículos y 20 mandamientos, 20 enseñanzas acerca de la oración del Espíritu Santo a través de los apóstoles. La oración es una comunión con Dios. Los cuatro pilares de la iglesia son la comunión, la Santa Cena, la doctrina de los apóstoles y la oración. Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos partían el pan, ellos tenían comunión, pero también perseveraban en la oración. Es decir, es uno de los cuatro pilares de la iglesia. Amén. El Evangelio. Tipos de oración. La oración es una petición. Eh, dice la Biblia en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Es una intercesión. El apóstol Santiago exhorta a que intercedamos unos por otros. La oración es un clamor, según Jeremías 33:3. Es una rogativa, dice el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, que hagan rogativas, oraciones por todos los hombres y por los reyes, dice el apóstol Pablo. Es una comunión, como lo vimos, es una comunión con Dios y una comunión con los hermanos, porque perseveraban en la oración, es decir, tenían comunión unos con otros a través de la oración. Es una bendición. El Hijo, el Cristo, en Mateo 5 habla de que debemos bendecir a quienes nos persiguen, a quienes nos maldicen, debemos bendecir. Cristo enseña que no debemos pagar el mal con mal, sino que paguemos el mal con bien. Es decir, bendecir a nuestros enemigos a través de la oración. Es un agradecimiento, es el salmo, entrar por sus puertas con acción de gracias. El libro de Colosenses, la epístola de Colosenses exhorta a que también seamos agradecidos en oración. Y también es una adoración. Yo agregaría que también es una alabanza, que Cristo en los evangelios dice, te alabo, Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y a, se las diste a conocer a estos pequeñitos. Amén. ¿Cuál es nuestra actitud al orar como un mandamiento del Padre? El Salmo 100, de los versículos del 3 al 5, si usted lo lee, enseña que las actitudes al orar debe ser que debemos de tener la certeza que somos hijos de Dios, que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, debemos de tener la actitud de entrar a sus atrios con alabanza, la actitud de dar gracias, de bendecir su nombre, de conocer que Cristo, el Señor, es bueno, que conocer que para siempre es su misericordia, conocer que su fidelidad es por todas las generaciones. Amén. ¿Por qué se debe orar como un mandamiento del Hijo? ¿Por qué se debe orar y cómo se debe de orar? Se debe orar por los que nos persiguen, por los que nos maldicen, según Mateo 5:4, 5:44 del 44:5. Orar para que el Padre envíe obreros a la mies, dice el Mateo 9:38. Hay otro versículo en Lucas que dice lo mismo.
Es decir, debemos orar para que los obreros sean enviados a la mies. Esta oración pues es un poco común porque casi no se practica, pero según los evangelios debemos orar para que hayan obreros en la mies. Dice Cristo, no nos dejes caer en la oración del Padre nuestro, que está en Mateo y en Lucas, dice que no nos dejes caer en tentación. Sin embargo, pues Cristo a sus discípulos, Él los reprendió porque estaban durmiendo, porque no estaban velando. Eh, y les dicen, oren para que no caigan en tentación. Es decir, un mandamiento del Hijo es que oremos para no caer en tentación. En la enseñanza de los receptores pillamos que de alguna manera Cristo les decía, oren para que no se les activen sus receptores. Amén. Debemos orar por los alimentos. Como un pie de imprenta puedo decir de que orar por los alimentos es una forma de imitar a Cristo. La forma de imitar a Cristo es que Él cuando multiplicó los panes y antes de tomarlos, Él daba gracias a Dios por los alimentos. Amén. Debemos orar por nuestra vida. Dice la Biblia en Mateo que orar para que vuestra huida no sea cierta estación del año. Eh, Hay muchas cosas, porque este es un capítulo escatológico, pero debemos orar por nuestra huida. Es decir, debemos orar para no participar de la gran tribulación. Dice la Biblia en la epístola de Juan que el que ama la venida de Cristo, a sí mismo se purifica. Es decir, debemos orar también para amar la venida de Cristo, para ser tomados por dignos de escapar. Dice la Biblia, orar para ser tomados por dignos de escapar de las cosas que vendrán a este mundo. Es decir, orar para no participar de la gran tribulación. Es decir, debemos orar para ser partícipes del arrebatamiento. Amén. ¿Cómo enseñó a orar Jesucristo? A través de la oración del Padre. ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que enseñó en la oración del Padre nuestro? Nos enseñó que debemos reconocer que tenemos un Padre celestial. Debemos santificar su nombre, ya que Él es santo. Debemos solicitar que venga su reino a nuestras vidas y a nuestro entorno. Hacer su voluntad y no la nuestra. Pedir el pan físico y el pan espiritual de cada día. Pedir perdón por nuestras faltas y nosotros también hacer la promesa, la, o, sí, la promesa o pacto de perdonar también. Solicitar a- al Señor que no nos permita que caigamos en tentación y líbranos del mal, solicitar ser librados del mal. Tuya es la gloria, reconocer que el poder y la gloria son de Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Y aquí vamos, los mandamientos del Espíritu Santo, los mandamientos de oración del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos mandamientos? Según la Biblia. Dice el apóstol Judas que debemos orar para edificarnos, para ser edificados. Dice el apóstol Juan que debemos orar por las personas que están en pecado, que están cometiendo en pecado. Pero también dice a la vez que se debe no orar por los que estén en pecado de muerte. Este es un tema, este es otro tema, pero el apóstol Juan dice que no se debe orar por alguien que esté en pecado de muerte.
Un pecado de muerte puede ser la blasfemia, es decir, puede ser alguien que ya apostató y ya blasfemó. Puede ser alguien que esté practicando abominaciones, abominaciones. Las abominaciones son muchas, es decir, pecado de muerte. Por esa persona no se debe de orar, pero la mayoría de veces, eh, la mayoría de pecados son perdonados. Por lo tanto, la mayoría que está en pecado, hermanos que están en pecado, por ellos se debe de orar, para que ellos se arrepientan y se aparten de eso, siendo prudentes y sobrios. Según la Biblia de las Américas, esto se me pasó en la enseñanza, Primera de Pedro 4:7 dice que debemos ser prudentes y sobrios en oración. Un ejemplo de prudencia, de una oración prudente, es no ser altivos, no ser exigentes con Dios, es decir, no reclamarle a Dios, no reprocharle a Dios. Eh, Hay muchos ejemplos eh, que le podría poner, que yo he visto en formas de orar, que de alguna manera le están exigiendo a Dios, le están exigiendo o le están reclamando o le están cobrando de alguna manera. Voy a poner un ejemplo. Alguien, por ejemplo, cuando alguien dice, acuérdate de tus ofrendas, eh, desde mi punto de vista, pues decir de esa forma y decirlo de alguna forma repetitiva puede ser una forma de estarle exigiendo y cobrándole a Dios alguna ofrenda o algún servicio. Esa es una forma imprudente de orar. Y sobrios, sobrios, pues obviamente hablamos de la sobriedad, pero también se puede estar embriagado de poder, se puede estar embriagado de dinero, se puede estar embriagado de pecado. Por lo tanto, si no estamos sobrios, no, no, eh, no estamos orando de la manera correcta. Amén. Cuando se está en tribulación, Santiago 5:13, dice el apóstol Santiago que cuando estemos en tribulación debemos de orar unos por otros, interceder unos por otros, dice el apóstol Santiago, por nuestras autoridades. Hay cuatro versículos que hablan de orar por las autoridades, tanto las autoridades de la iglesia, tanto las autoridades de un trabajo secular y tanto las autoridades de que gobiernan esta nación. Romanos 15, Primera de Tesalonicenses 5:25, Primera de Timoteo 2:2 y Hebreos 13:18 hablan de orar por las autoridades. Es un mandamiento orar por las autoridades. No es una, no es optativo, es un mandamiento. Dice Cristo, quien ama cumplirá mis mandamientos. Es decir, si alguien ama al Señor, tiene oraría por las autoridades sin, sin reproche. Amén. Por los que predican la palabra. Dice, hay tres versículos, Efesios 6:19, Colosenses 4:13 y segunda de Tesalonicenses 3. Dice que debemos orar por los que predican la palabra. Amén. Para no estar afanado, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Poned, por nada estéis afanosos, dice la palabra. Sean puestas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, todo afán debe ser puesto delante de Dios. Venid a mí, dice Cristo, los que estén cargados, y yo los haré descansar. Dando gracias. Colosenses 13,
3:17 dice que debemos ser agradecidos, perseverando, debemos ser perseverantes, debemos ser constantes en la oración. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice Cristo. Por los presos, debemos orar por los presos. Eh, Colosenses 4:18 y Hebreos 13:3 habla que debemos orar por los presos. Orar sin cesar, ser constantes en la oración. Y este es un mandamiento para las viudas, donde dice que las viudas deben orar, orar primeramente poniendo su esperanza en Dios. Hay más instrucciones para las viudas, eh, pero orar es la primera de ellas. Hay otras instrucciones, pero este no es el tema. Y pues ya para cerrar, ¿qué hace que una oración no sea atendida? La rebeldía, según Malaquías 3:2-13, la rebeldía es una forma que Dios no conteste la una oración. Ser un impío, dice Proverbios 15:29, que Dios escucha al justo, pero al impío lo ve de lejos. Pedir para deleites, este es un versículo muy famoso. Dice el apóstol Santiago que dice, pedís mal, o sea, estás orando mal. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros deleites y placeres. Por eso es que Dios no responde, porque tú pides para algo que no es la voluntad de Dios. Tú estás pidiendo para tus deleites y no estás pidiendo algo que esté en la voluntad de Dios. Por eso Dios no te responde. Por estar en contienda, dice primera de Timoteo 2:8, levantad manos santas sin ira ni contienda. La altivez, Dios ve de lejos al altivo, dice, pero al quien se humilla lo ve de cerca. Amén. Falta de comprensión en el hogar. Dice el apóstol Pedro que, eh, que cada uno, que cada uno se trate eh, bien a sí mismo, que los maridos honren a sus esposas y dice que las atiendan bien para que vuestra oración no sea estorbada, vuestra comunión no sea estorbada. La falta de perdón. Marcos 11:25 dice Cristo que oren para, cuando oren, oren perdonando a quien les ofendió, para que vuestro Padre los perdone. Es decir, si ustedes no oran perdonando, pues una oración probablemente no va a ser atendida. La palabrería y repeticiones vanas, dice el apóstol, esto lo dice Cristo. No oren como los fariseos, que a ellos les gusta ser vistos, orar en las plazas, orar públicamente, sino él dice que también dice, además de eso, que no se ore diciendo palabras, repeticiones y palabrerías vanas. Un ejemplo de esto puede ser, pues cuando se muere alguien, le llaman a uno le llaman y le empiezan a rezar a una persona para que su alma salga del purgatorio, según ellos. eh, Empiezan a orar oraciones a la Virgen y lo repiten hasta 20 veces. Entonces esa puede ser una vana repetición o palabrería. Un ejemplo, ¿verdad? Y no hacer la voluntad de Dios, según Jeremías 11:8. Eh, Aquí pues damos por finalizado el tema. Eh, con la ayuda de Dios, pues veremos si nos dan la oportunidad de seguir tocando este tema. Y pues este video queda grabado, queda finalizado hasta aquí.
Que Dios les bendiga y esperamos haber sido de edificación. Toda gloria, toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.